¿Alguna vez has sentido un miedo tan profundo que te paraliza, no por un peligro físico, sino por el temor a cuestionar lo que siempre te han dicho que es una verdad absoluta? Es como caminar por un sendero oscuro y ver un gran cartel que advierte sobre un dragón terrible que devora a quienes se desvían del camino. La mayoría da la vuelta y regresa por donde vino, temblando. Pero, ¿y si te dijera que ese dragón no existe, que es solo una sombra proyectada para evitar que descubras lo que hay del otro lado? Hoy quiero que hablemos de esos dragones invisibles que creamos en nuestra mente, especialmente cuando nos atrevemos a explorar el mundo de lo espiritual y a cuestionar los dogmas tradicionales que nos han impuesto desde la infancia. Ese miedo es completamente real y muy humano. Cuando nos enfrentamos a la posibilidad de contradecir a una figura de autoridad, como un líder religioso o un pastor, sentimos que estamos arriesgando nuestra propia salvación. Existe ese temor latente a la excomunión, al rechazo de la comunidad y, en última instancia, al castigo eterno. Es una barrera psicológica muy fuerte. Sin embargo, el verdadero despertar espiritual comienza cuando decidimos mirar de frente a ese dragón y seguir caminando. No se trata de rebelarse por rebeldía, sino de buscar la verdad con honestidad. Para avanzar, a veces es necesario desaprender muchas de las cosas que nos enseñaron bajo el manto del temor. Es curioso cómo el miedo se utiliza a menudo como una herramienta de control. Pensaba en un texto muy conocido que suele citarse para cerrar cualquier puerta a la curiosidad espiritual. En el libro del Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, se prohíbe explícitamente consultar a los espíritus, a los adivinos o a los muertos, calificando estas prácticas como una abominación. A primera vista, parece una sentencia definitiva y aterradora. Cualquiera que lea eso pensaría que cruzar esa línea equivale a la condenación eterna. Pero, ¿realmente hemos analizado el fondo de esa prohibición? ¿O simplemente la hemos aceptado sin pensar? Ese es precisamente el punto clave. Muchas veces leemos las escrituras de manera superficial, sin detenernos a saborear el texto, a masticarlo para extraer su verdadero jugo. La sabiduría tiene que ver con el sabor, con profundizar en el significado de las palabras. Si analizamos con cuidado ese pasaje del Deuteronomio, nos daremos cuenta de algo fundamental. En primer lugar, el texto no niega la posibilidad de comunicarse con los espíritus o de realizar esas prácticas. Al contrario, al prohibirlas, está implícitamente reconociendo que son reales y posibles. En segundo lugar, debemos entender a quién iba dirigida esa orden y en qué contexto histórico se dio. Dios le estaba hablando al pueblo de Israel en un momento en que estaba rodeado de naciones politeístas y profundamente ignorantes de las leyes espirituales. Claro. Entonces no se trataba de una ley cósmica inmutable para toda la eternidad, sino de una medida de protección para una época muy específica. Si un pueblo apenas está aprendiendo a confiar en la idea de un único Dios creador y de repente empieza a consultar a cualquier entidad del más allá, es muy probable que termine confundido, adorando a múltiples deidades y perdiendo el rumbo. Es como prohibirle a un niño pequeño que use herramientas afiladas. No es que las herramientas sean intrínsecamente malas, sino que el niño aún no tiene la madurez ni el discernimiento para usarlas sin hacerse daño. Es una excelente analogía. En aquellos tiempos primitivos de la humanidad, nuestros espíritus se encontraban en un estado de gran ignorancia. Estábamos en las primeras etapas de lo que podríamos llamar el gran juego del aprendizaje espiritual. Si se permitía la comunicación abierta con el mundo invisible sin ningún tipo de filtro o preparación, la gente habría sido presa fácil de espíritus engañosos o poco evolucionados que se hacían pasar por sabios. Aquella prohibición era una medida de seguridad necesaria para evitar que el pueblo cayera de nuevo en la confusión y la idolatría.
Pero la humanidad no se queda estancada en la infancia para siempre. Hemos sido creados con inteligencia para crecer, aprender y evolucionar a lo largo de muchas vidas. Mencionas algo que a muchos les cuesta asimilar. La idea de que somos espíritus eternos que reencarnamos una y otra vez para acumular experiencia. Si aceptamos esto, cambia por completo nuestra perspectiva del pasado. Significa que nosotros mismos, en vidas anteriores, pudimos haber estado allí, en esos tiempos antiguos, siendo parte de ese pueblo que necesitaba reglas estrictas porque aún no comprendía la complejidad del universo espiritual. ¿Es posible que las prohibiciones de ayer ya no tengan el mismo sentido hoy, dado que nuestro nivel de conciencia ha evolucionado? Absolutamente. A medida que el espíritu progresa a través de múltiples encarnaciones, adquiere un mayor nivel de discernimiento. Lo que antes requería una prohibición ciega, hoy exige una comprensión consciente. No se trata de andar practicando la adivinación o la magia por mero capricho o para hacer daño, lo cual sigue siendo un error ético grave. El verdadero poder de nuestro espíritu debe orientarse siempre hacia el bien y el crecimiento mutuo. La gran diferencia es que hoy tenemos la capacidad de comprender las leyes que rigen el mundo espiritual. Ya no necesitamos obedecer por miedo al castigo, sino por convicción y amor a la verdad. Bajo esa lógica, tiene mucho sentido que las cosas hayan cambiado con el tiempo. Si la humanidad ha madurado, la forma en que el plano espiritual se comunica con nosotros también debería haber evolucionado. ¿Cómo pasamos de esa prohibición ancestral a una apertura en la comunicación con el plano superior? Ese cambio crucial comenzó a manifestarse con fuerza a mediados del siglo XIX. Fue un momento histórico en el que el plano espiritual superior recibió la autorización de la inteligencia divina para acercarse de manera más directa a la humanidad. El objetivo era ayudarnos a sacudirnos de encima dogmas obsoletos y temores infundados que nos mantenían estancados. Para lograrlo, estos espíritus de alta evolución buscaron a personas preparadas en la Tierra que pudieran actuar como intermediarios serios y metódicos. Uno de los casos más significativos fue el de un pedagogo francés, un hombre de ciencia y educación que asumió la tarea de recopilar y analizar de manera racional las comunicaciones de estos espíritus. Este hombre, conocido bajo el seudónimo de Allan Kardec, publicó un trabajo fundamental titulado El libro de los espíritus. Es fascinante pensar en un enfoque científico para algo que siempre se había tratado desde el dogma o el misticismo ciego. Me imagino que para las autoridades religiosas de la época, un libro de esa naturaleza debió de parecer una herejía absoluta, casi un ataque directo a su monopolio sobre la verdad espiritual. Sin embargo, lo que se plantea allí no es la destrucción de la fe, sino su elevación a través del conocimiento y la razón. Así es. Lejos de promover la superstición, ese trabajo ayudó a definir conceptos de una manera sumamente clara y lógica. Por ejemplo, define a Dios no como un anciano castigador sentado en un trono, sino como la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Un ser eterno, inmutable, inmaterial, único, omnipotente, soberanamente justo y bueno. Cuando comprendes a la divinidad desde esa perspectiva de justicia y bondad absolutas, el miedo al infierno eterno o a la excomunión por el simple hecho de buscar la verdad empieza a desvanecerse. Te das cuenta de que el temor es una creación humana, mientras que el amor y el progreso son leyes divinas. Es una visión muy liberadora, pero también conlleva una gran responsabilidad. Si ya no podemos culpar a un demonio o al destino de nuestras desgracias,
Y si entendemos que estamos en un proceso continuo de aprendizaje donde cosechamos lo que sembramos a lo largo de nuestras vidas, entonces nos convertimos en los únicos responsables de nuestra evolución espiritual. Ya no sirve de nada seguir ciegamente a un líder religioso sin cuestionar nada, porque la ignorancia voluntaria no nos exime de las consecuencias de nuestras decisiones. Exactamente. La comodidad de delegar nuestra salvación en otros es una ilusión. El camino del crecimiento espiritual es individual y activo. Requiere esfuerzo, estudio y, sobre todo, la valentía de mirar más allá de lo establecido. Las herramientas para comprender el mundo espiritual están a nuestro alcance, pero debemos acercarnos a ellas con una mente abierta y un corazón limpio, buscando siempre el mejoramiento moral y el bienestar de quienes nos rodean. Nos queda claro que el viaje de la conciencia es largo y está lleno de descubrimientos que desafían lo que creíamos saber. La transición del temor a la comprensión no ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso que damos nos aleja de la superstición y nos acerca a una espiritualidad más madura y consciente. Dejamos atrás los dragones imaginarios del camino para empezar a vislumbrar la verdadera luz de nuestro propio origen espiritual. Es un proceso hermoso y necesario. A medida que nos atrevemos a profundizar en el conocimiento del reino espiritual y en las leyes que lo gobiernan, el panorama de nuestra existencia se expande de una manera extraordinaria. La muerte deja de ser un abismo de incertidumbre y se convierte simplemente en una transición, un paso más en este gran juego del aprendizaje eterno. Nos damos cuenta de que nunca estamos verdaderamente solos y de que el progreso es inevitable para todos los espíritus. Es un pensamiento reconfortante y a la vez un desafío para nuestra vida diaria. Nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo, nuestra inteligencia y nuestra libertad en esta encarnación actual. ¿Estamos realmente esforzándonos por crecer y hacer el bien, o seguimos paralizados por viejos temores que ya no tienen razón de ser? La respuesta a esa pregunta determinará la rapidez con la que avancemos en nuestro propio camino de evolución. Queda mucho por explorar sobre la naturaleza del mundo invisible y cómo influye en nuestra realidad cotidiana, un vasto territorio que sin duda seguiremos analizando en nuestros próximos encuentros. Y por favor, a diario practiquen recordarse a sí mismos que somos un espíritu con un cuerpo, para que se hagan conscientes de esta hermosa verdad que os hará libres del mundo material. Hasta nuestro próximo encuentro en tu programa, Despertando el Espíritu.